Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre Isaac Newton. Nació en un 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Londres. Sus padres fueron Isaac Newton y Hannah Ayscough, que eran campesinos. Algunos meses después de haber nacido Isaac Newton, muere su padre y su madre se volvió a casar con Barnabas Smith, que era director de la parroquia en ese momento, en ese tiempo, y no tenía la intención de cargar con un niño ajeno de 3 años. Tuvo que dejarlo la mamá con su abuela. Entonces, muere el padrastro. Su madre regresó al hogar familiar ya acompañada de 2 hijos de este matrimonio. Isaac fue enviado a estudiar al colegio de King's School en Grantham, a la la edad de los 12 años, perdón. Y allí en la primaria estudió latín, griego y lo básico de geometría y aritmética. Los trabajos de Newton, como trabajos de matemáticas, estaban escritos en latín, al igual que sus escritos sobre la filosofía natural. En esos años, otra materia importante era el estudio de la Biblia y se leía en lenguas clásicas. Se dice que Isaac era muy estudioso de este tema en la biblioteca que había heredado de su padrastro. A los 18 años ingresó a la Universidad de Cambridge, pero Newton nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés se centraba en la biblioteca. Se dice que se graduó en la Trinity College como un estudiante mediocre debido a su formación. Él era muy autodidacta, se la pasaba leyendo los libros de matemática y de filosofía natural en la época. A los 21 años aproximadamente, que era en el año de 1663, leyó la geometría y el álgebra de Descartes, la astronomía de Kepler, entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens. Se dice que al entrar con la geometría y álgebra de Descartes, se enamoró de las matemáticas. En 1664 obtuvo su licenciatura y ganó una beca como graduado que le permitieron continuar con sus estudios. En ese año la universidad tuvo que cerrar por un brote de epidemia, de plaga de la peste, y regresó 18 meses a su casa. Pues en ese tiempo fue realmente muy productivo para él. Entonces, pues en ese tiempo realizó avances en la óptica y planteó las bases de su mayor logro, que serían las leyes de la gravitación. 3 años después, en 1666, encontró el método de aproximación por series y la regla para reducir cualquier potencia de cualquier binomio a una serie pues semejante, ¿no? Es conocida en matemáticas como binomio de Newton. Ahí lo han visto ustedes aparte de álgebra, y se llama binomio de Newton. Normalmente el binomio de Newton no es normalmente, sino el binomio de Newton es un algoritmo que permite calcular la potencia. Se asemeja mucho al triángulo de Pascal o de Tartaglia, ¿no? Cuando ustedes ven el binomio de Newton, está más o menos construido de esta forma, o la estructura del binomio de Newton es la siguiente: a la n, y así, más, menos, n, su subsecuente es 1, a la menos 1, v, más, y nos seguimos así, n en las 2, n menos 2, y sucesivamente, ¿no? Ustedes saben que puede ser desde 0, n igual a 1, y consecutivo, y así sucesivamente hasta llegar al 9, ¿no? U 8. Y recuerden que el binomio de Newton, en este caso el triángulo de Pascal, normalmente está construido de esta forma: 1, 2, 1, 1, 2 y 1 serían 3, 2 y 1 serían 3, terminamos con 1, empezamos con 1, 3 y 1 serían 4, 3 y 3 serían 6, 3 más 1 serían 4 y 1, y esto sería básicamente la estructura. 4 más 1 son 5, 4 y 6 son 10, el otro lado son 10, 4 y 1 son 5, y así sucesivamente es la estructura de un triángulo de Pascal. Y pues bueno, él desarrolló el binomio que pues permite calcular la potencia, ¿no? Y bueno, realizó estudios sobre lo que se llama
o lo que él llamó fluxiones, o llamado también fracciones. Estos permiten medir el movimiento uniformemente acelerado y las superficies de formas complejas. También escribió la teoría de colores y había entrado en el método inverso también de fluxiones. Él empezó a pensar sobre la gravedad que se extiende al orbe de la Luna, y a partir de las reglas de Kepler, él dedujo que las fuerzas se mantienen en los planetas, en sus orbes, deben ser recíprocamente como los cuadrados de las distancias a los centros alrededor de los que evoluciona, y con ella también compuso la fuerza requerida para mantener a la Luna en su orbe con la fórmula de la gravedad. Entonces, Newton construyó un telescopio reflectante con sus propias manos y llegó a oídos de la Royal Society, el cual fue invitado a una demostración en el que fue elegido miembro de la sociedad, o de esa sociedad inmediatamente, ¿no? Entonces, se dice que fue presidente de la Royal Society en el año de 1703 a 1727, ya avanzado un poco de edad, y pues fue el presidente número 12 de esta sociedad. Tengo por ahí entendido que van como 60 o 80 presidentes aproximadamente. La Royal Society es una sociedad científica, o es la sociedad científica más antigua. Son miembros elegidos por otros miembros que consideran que han hecho una contribución sustancial al mejoramiento del conocimiento natural, incluyendo la matemática, la ingeniería y la medicina. Actualmente sus miembros, o los últimos miembros de la Royal Society han sido Stephen Hawking, que murió hace un par de años, de Adam Smith, de Ramanujan, de Sigmund Freud, Einstein, Alan Turing, y el último miembro de la Royal Society ha sido Elon Musk. Bueno, pues este señor, ustedes pueden investigar sobre Elon Musk y su empresa, ¿no? El año pasado, me parece que fue a principios del año pasado, fue la empresa Tesla que aventó pues un carro, ¿no? No aventó un carro, sino hicieron experimentos para poner un carro fuera de la Tierra, ¿no? Y ahí está orbitando con una música que le gusta a Elon Musk. Bueno, pues eso sería otro tema, ¿no? Entonces, el primero en oponerse, ¿no? O el rival de Newton, pues a sus ideas en materia de la óptica, fue Robert Hooke. Entre ellos escribían cartas, y pues aquí en la Royal Society le había encargado que informara acerca de la teoría presentada por Newton, y Hooke defendía una concepción ondulatoria de la luz frente a las ideas de Newton, y la actitud de esta polémica determinó que Newton renunciara a publicar un tratado que contuviera los resultados de sus investigaciones hasta después de la muerte, ¿no?, de Hooke. Y en efecto, su óptica, que no se publicó hasta el año 1704, que es la obra máxima de Newton, llamada Principios Matemáticos de la filosofía natural. Entonces, Newton pues tenía afición a la alquimia también. John Maynard Keynes lo llamó como el último de los magos. Keynes decía que Newton era una persona neurótica que huía de las mujeres. Pues bueno, en su libro Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural contenía la primera exposición impresa del cálculo infinitesimal, y en 1722 una afección renal lo tuvo enfermo durante varios meses. Hasta el año de 1727 pues tuvo un cálculo en la vejiga que marcó el comienzo de su agonía. Cuando Isaac Newton era muy aficionado a la alquimia, se dice que ahí también él empezó a caer en cama, porque él hacía sus pruebas clandestinas, por decirlo así, y encontraron, cuando empezó a enfermarse, precisamente a partir de la alquimia, pues encontraron en su cabello mercurio y plomo. Y pues bueno, podríamos decir que también contribuyeron algo para que él posteriormente cayera enfermo. Y ya que hasta aquí la dejamos, y muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima.